Un momentito, no hay nadie. Bienvenidos a la Comic-Con. Voy a dar una charla sobre Okusai, que va a ser brutal, aquí en Gijón, que por cierto, un saludo a todos y todas de Gijón, que es una ciudad maravillosa. Bueno, bienvenidas a todas aquí a la Comic-Con, a esta primera charla. Bueno, sobre Okusai. Ya digo, si viste el vídeo, lo he no redescubierto, casi que lo he descubierto ahora porque lo he investigado muchísimo y lo que me queda. Y bueno, el maestro Okusai se influencia en el mundo del arte porque al investigar sobre... Bueno, esto es un meme, evidentemente, esa no es la obra de Okusai, él muestra la galleta, pero ha llegado a tal punto al subconsciente de tantísima gente que, bueno, hay por supuesto mascarillas de Okusai, muy caras por cierto, hay de todo tipo de cortinas de baño, está en todos los sitios. Lo bueno en este caso es que no es una obra de Yoko Ono, o sea, es una obra de alguien que es bueno de verdad. Porque la obra de Okusai, después de investigarla muchísimo, te das cuenta que es un dibujo, una pintura de primera calidad. No me voy a extender aquí porque ya hay un vídeo en mi canal que lo podéis ver todo. ¿Quién es este tipo? Porque es muy importante también que los autores, yo eso lo veo positivo incluso, que se cree cierto mito en torno a algunos autores, como en el caso de Van Gogh, Toulouse-Lautrec, ¿no? Por lo del absenta, todo eso, en principio no me parece mal porque hace que la gente tenga interés por esa persona y después investigue sobre su obra. En el caso de Okusai, claro, esto lo pongo aquí, otro meme, me dijiste que eras rico en ideas. Porque Okusai es verdad que durante toda su vida no conoció el éxito económico. Okusai se dedicó toda su vida a dibujar, estaba obsesionado con el dibujo, lo vamos a ver, consiguió unas cuotas de dibujo y pintura altísimas, poéticas diría yo, pero como hacía un tipo de arte que allí, en la época de Edo, se conocía como vulgar, pues no tuvo reconocimiento social, pero no llegó a ser rico. O sea, Okusai, si viviese hoy, no sé, pues a lo mejor puede ser como Damien Hirst o como uno de estos, ¿no? Como Jeff Koons, que tendría, supongo, muchísimo dinero, porque las obras que vamos a ver son brutales. Y luego, bueno, esto es como una ola, lo he tenido que traer porque aquí Rocío Jurado me gusta mucho, que creo yo que hasta influyó en la canción de Rocío. Bueno, no, pero ¿te das cuenta que el pelo es como la ola de Okusai? O sea, ¿te imaginas que ella estaba pensando y dice, yo cómo me pongo este pelaje para salir aquí a cantar con una ola? Okusai, eso sería maravilloso, en un mundo ideal, claro. Bueno, aquí está la ola, que como ya digo, a mí lo que me impresionó mucho de esta imagen sobre todo fue la interpretación que tiene de ese agua que parecen garras, ¿lo veis? Claro que eso tú vas a la playa y tú no ves eso te lo tienes que inventar, porque el dibujo, que para mí es uno de los actos más intelectuales que existen, ante todo es invención. O sea, la línea no existe en la naturaleza. Tú vas por la calle y no ves a una señora blanca con una línea negra andando comprando el pan. O sea, el dibujo no existe, el dibujo lo inventamos. Y él, Okusai, pues eso lo practicó durante toda su vida, desde pequeño, que ya lo vamos a ver, y como decía al principio, tuvo unos orígenes muy oscuros. Se saben cosas de él, pero no se sabe todo. Datos así para que os pongáis en situación. Él nació en el siglo XVIII, vivió un poco al principio del XIX, practicó el ukiyo-e del periodo Edo. Bueno, Edo era Japón. ¿Y cómo aprendió él? Pues hizo una cosa que todavía se hace y se hará, que fue beber de todas las escuelas. O sea, él tenía un hambre voraz para el aprendizaje. Él decía, la escuela tal, pues intentaba aprender todo lo posible, copiar esas imágenes y las asimilaba y después hacía lo suyo. Otra de las cosas muy importantes que también tiene esta escuela y todo el arte oriental es que como buscaban la esencia, si os fijáis en estas estampas,
no existe la luz, no existe la sombra. ¿Lo veis? En Occidente siempre dibujamos o pintamos, pues eso, cómo incide la luz del sol, la sombra, el volumen. Pues ellos, en esa búsqueda de la esencia, para buscar la esencia, el sol, digamos, la luz del sol sobraba. La luz del sol no era algo que diese una imagen de la realidad. Con lo cual, si quitas la luz del sol, ¿qué te queda? Pues esto, la imagen, la línea pura, la imagen como estamos viendo, fondo y figura, están en el mismo plano, sin embargo, aquí está todo. O sea, aquí está el volumen, aquí está la composición, aquí está todo, y por supuesto, claro, con esto se da lo que digo, la encarnación de lo uno y lo múltiple. ¿Qué es lo uno y lo múltiple? Pues que una misma línea puede ser muchas cosas a la vez. Dependiendo de la colocación de esa línea, ya puede ser como vamos a ver un poco más adelante, agua o puede ser un pájaro. Y simplemente por la colocación. Y el dibujo sin luz, como ya he dicho. Aquí está. Que para mí esto es poesía. Fijaros cómo en esta ola el agua parece que se convierte en pajaritos, ¿no? Y esto, además de la composición que tiene circular, esta con el monte Fuji al fondo, que esa es otra, que esa es lo vamos a ver al final de la charla, la desbordante creatividad que tenía Hokusai a mí me deja impresionado, porque una de las cosas que hizo, que como ya digo, lo vamos a ver al final, esas 100 vistas del monte Fuji, eso es un ejercicio de creatividad brutal. Es decir, bueno, voy a coger una montaña, o sea, una montaña que es un triángulo, así, una montaña, y voy a dibujarla 100 veces, pero 100 veces de manera distinta. Eso es la base de cualquier ejercicio creativo. Voy a coger esta botella, la voy a dibujar 100 veces. ¿Cómo? Pues cada una que sea distinta. Lo hizo este hombre. Esto es lo que os decía. Una de las cosas que me gusta de Hokusai es que se ha popularizado y cada vez se está popularizando más. Él, de hecho, trabajaba la estampa japonesa, que era una estampa popular, ¿no? Como he dicho antes, se le tildaba a finales del 19, principios del 20, de ser estampas vulgares. Sin embargo, esas estampas vulgares ahora han pasado a ser arte de primer nivel, están en museos. El que tiene o la que tiene una estampa de esa, pues tiene un tesoro, porque son realmente de buena calidad. Estos son cómics, el que veis aquí, este de aquí, habla de la vida, habla de la vida de Hokusai. Es una historia novelada, es muy interesante, la verdad. Quizás me gusta más que Miss Hokusai, que no está mal, que es la vida de su hija. Él, ya vamos a ver que tuvo una vida muy tremenda, con muchas muertes a su alrededor, y muy trágica y muy así. Y por su propia personalidad, Hokusai, como estaba tan obsesionado con el dibujo, era lo que le interesaba, y lo demás parece que lo dejaba en un segundo plano. Como ya digo, este cómic, si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Y el de Miho Hokusai, pues también. Hay una película también, se hizo Miho Hokusai, que la podéis ver en YouTube gratuitamente, que es igual que el cómic, vamos, prácticamente es igual, no hay diferencia. Y lo que pasa es que son historias que a mí me gusta que sean así, porque unen la realidad con la ficción, unen los fantasmas, por ejemplo, con cosas que le pasan a ellos. Es verdad que en el cómic de Hokusai a él lo ponen en cierto modo como un poco sátiro, ¿no? Así. Creo que eso es más del autor del cómic que de... Esto lo hizo un autor, y Miho Hokusai lo dibujó una chica, que murió, por cierto, ha muerto. No por haber hecho el cómic, claro. Bueno, a él se llamaba a sí mismo Viejo Loco de la Pintura, y no pudo ponerse un nombre mejor porque la verdad es que desde niño, como nació en 1760, hacía auténticas locuras por dibujar, y por dibujar cada vez mejor, ¿no? Por ahondar en la esencia del dibujo y de la pintura. No se conocen a sus padres. En principio lo adoptó un tal Nakajima, que también se dice, esto es otra cosa de la leyenda, que Nakajima era un empresario él hacía espejos, ¿no? Y adoptó al niño Hokusai porque no tenía padre. Pero también dice otra vertiente de la historia que realmente era hijo suyo, por eso lo adoptó y lo tuvo con una concubina.
leyendas. Lo podemos creer o no, pero también da igual, ¿no? Pero bueno. Y luego, ¿qué pasa? Que lo obligó, lógicamente, a trabajar haciendo espejos al niño. Trabajaban desde muy niños, ¿no? Esta gente. Entonces, a mí eso es una metáfora que me gusta mucho porque él no le gustaba hacer espejos. Hacer espejos no es más que hacer algo que refleja la realidad, pero la refleja tal y como es. Y el niño Kusai no quería ver la realidad tal y como la veía todo el mundo. Él quería dibujar su propia realidad y lo consiguió. De hecho, también trabajó en una librería. En aquella época se hacían muchísimos libros, se imprimían muchísimos libros y él pues trabajaba prestando libros, ¿no? Había préstamos, él los prestaba y aunque esto no se sabe, pero como estaba tan obsesionado con el dibujo, yo supongo, y hay biografías que lo dicen, que él cogería muchos de esos libros y se pondría en su casa pues a copiarlos. Y esto digo, a veces hablo con historiadores, con personas que os dedicáis a la teoría del arte, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo soy artista plástico. Desde niño he sido el niño que dibujaba, ¿no? Y este tipo de cosas yo las puedo imaginar como ciertas porque yo hacía lo mismo. O sea, yo cuando veía unos dibujos yo lo copiaba porque me gustaba, me gusta realmente el dibujo. Entonces no es raro imaginarse a Hokusai llevando un libro para acá, llevándose alguno a su casa y copiando dibujos uno tras otro. Incluso, como ya estaba tan obsesionado con el dibujo, ya su papi adoptivo, ¿no? En Nakajima dijo, bueno, niño, pues venga, te voy a llevar al taller de grabado para que aprenda un poquito, porque claro, ¿sabéis cómo se hacían estas estampas? El maestro dibujante, el maestro pintor, las hacía, ¿no? Y luego ese papel se pegaba sobre una plancha de madera, se pega. Eso hay vídeos en YouTube que se puede ver perfectamente. La pegaba y luego el maestro impresor era el que, una vez pegada, con una gubia, iba tallando esa plancha de madera y dejaba solo las líneas del dibujo. Imaginaros que, claro, ahí había gente que lo hacía muy bien y gente que lo hacía muy mal. Entonces, Hokusai, como estuvo trabajando de los 15 a los 18 años haciendo eso, cuando él llegó a ser un maestro del dibujo, cuidadito con Hokusai si te tocaba de esto, como lo hiciesen mal, bueno, de hecho él tenía sus propios grabadores que eran los mejores, los que hacían sus estampas. Una vez que le quitas esa madera, ¿no? Esto se entintaba, le pones tinta y con un papel, pum, y aquí tienes la estampa. Esto explicado de una manera muy sencilla. Después hay planchas, hay dibujos que tienen 5 o 6 planchas. Eso es todavía se hace, hoy día se hace, pero cada vez menos, pero bueno, se hace. Esta es una estampa, por ejemplo, que fijaros lo maravillosa que es, que yo me quedé flipado cuando la vi, porque esto es una cascada, pero fijaros cómo ha interpretado las líneas del agua, cómo se va moviendo a través del papel y cae al final y cae abajo y arriba un poco. Unos personajes que le dan la medida a todo ese dibujo. Hokusai, claro, esto de cuando yo que también doy clases de dibujo y pintura, cuando a mí me dicen, es que la figura no me cabe en el papel, es muy grande la figura, digo, no. Digo, vamos a ver, en un sello cabe un barco, ¿sabes? O sea, hay sellos que caben barcos, en una estampa cabe una cascada, es todo cuestión de proporciones de saber dibujar, y Hokusai pues dibujar muy bien. He puesto esto aquí porque lo que hizo Hokusai de manera así natural, ¿no? Eso de copiar los dibujos de los libros y ir con maestros, que en realidad lo que hacen los maestros, lo que hacen los maestros de aquella época era enseñar su estilo a los alumnos, enseñar cómo dibujaban ellos, y mientras más te acerca el maestro, mejor lo hacías. Cosa que aquí en Occidente es justo lo contrario. Aquí no te puedes parecer a nadie. Como te parezca, pues ya has copiado, ya apropiación, no sé qué. Allí no. O sea, en aquella época, mientras tu trazo se parezca más al de tu maestro o los maestros antiguos, de hecho, sabéis lo de los sellitos rojos estos, ¿no? Veis que hay algunos dibujos tienen como 4 o 5 sellitos rojos en la esquina,
Y eso es la aprobación de los maestros. O sea, imagínate, yo hago un dibujo de un dragón del siglo XII del maestro tal, ¿no? Y lo llego a hacer con tal perfección que voy a un maestro y digo, ¿qué te parece este dragón? Y dice, pues te lo apruebo, se parece y has conseguido la técnica, entonces ese maestro te da su sellito rojo, como diciendo, lo has conseguido. Vas al otro, sí, y mientras más sellitos rojos tenga, es como que tiene más calidad tu dibujo, pareciéndose al original. Bueno, estos son, no sé si conocéis las láminas de Freixa, las conocéis, ¿no? Las habéis dibujado, ¿no? Y en las cartillas de dibujo, pues lo que hacíamos de niños, vamos, que se ha hecho siempre, desde el siglo XIV, copiar a los maestros, esto es lo que hacía Hokusai, que por cierto hubo una exposición muy buena en el Prado, que me traje el catálogo, es el maestro de papel, cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII a XIX, que cuenta un poco cómo llegados a un punto, los maestros tenían que enseñar todo lo que sabían a mucha gente. Y como había un solo maestro, lo que hacían era hacer cartillas, es decir, la cabeza se dibuja así, mira, pone un circulito, la distancia entre un ojo y otro es otro ojo, y esto tú lo copias, y hay láminas del siglo XVII y XVIII de aprendices de taller copiando, por ejemplo, un ojo de otro que sería el que le dibujó el maestro, ¿no? Entonces, y esto también lo vamos a ver que lo hizo Hokusai también. Hokusai llegó un momento de tanto éxito que había tantos alumnos que querían ser, tanta gente que quería ser alumnos suyos, que hizo sus propias cartillas. Pero Hokusai, como era ella muy diva, ella muy así, hizo más de 4.000 dibujos en 15 tomos. Una maravilla. Bueno, aquí podéis ver dibujos tan brutales como este. Esto es para mí es una lección de dibujo. O sea, ya no solo por la composición, sino por el análisis formal que hay en las cabezas de los gallos, ¿lo veis? En las plumas, el color, todo. O sea, esto es un grabado, un dibujo magnífico. Digo, para que veáis la calidad de algunas de las cosas que hacía Hokusai. Y otra de las cosas, que era un investigador. Esta pintura, también del Monte Fuji, me gustó mucho porque tiene una lección aquí, que es la de los papeles. Cuando tú estudias algo, por ejemplo, para dibujarlo, ¿no? Dices, voy a dibujar el viento, o voy a dibujar unos folios en el viento, ¿no? Pues él lo que hacía era, fijaros que cada folio tiene un dibujo distinto, cada folio se mueve de una manera distinta. Que yo me imagino a Hokusai tirando folios, allí no te puedes coger el móvil y ponerlo y después darle aquí, ¿no? Pues él, fijaros, los movimientos, diferentes movimientos del papel que te hace, y el movimiento ascendente también, que lo que te está dibujando es eso, ¿lo ves? Que son magníficos, esto es una lección de dibujo, total. Bueno, aún así, como digo, el Hokusai se le tachaba, no se le tachaba, sino que él hacía arte popular, hacía estampas para bodas, por ejemplo, hacía cartelería, dibujaba a los actores del kabuki, de todo esto, con lo cual, claro, no estaba dentro de la élite artística, aunque claro, esto cuando llega a Europa, que lo vamos a ver un poco más adelante, estos son auténticas obras de arte. De hecho, no tenéis más que verlo. O sea, esto es de una delicadeza, de un dibujo, de un movimiento, de un análisis, es brutal. Esta estampita, que él se la hacía como churro, pues aquí, cuando ya llegaron finales del 19, principios del 20 a Europa, pues se las rifaban. No solo se las rifaban, sino, como dije al principio, influyó, y lo vamos a ver, muchísimo en el arte que se estaba haciendo. De hecho, por supuesto, influyó en el impresionismo, en el postimpresionismo, y aquí lo vamos a ver. Estos son estampas de Hiroshige, y al lado vais a ver, son cuadros de Van Gogh, lo que hay al lado. Pero fijaros, lo que hacía Van Gogh era directamente lo que hizo Hokusai, lo que hizo copiar la estampa
que le venía y interpretarlo un poco, ¿no? De hecho, aquí vemos un cartel maravilloso de True-Lautrec, que bueno, que si a esto en vez de poner a Jane Avril así, le pone un kimono, esto puede ser una estampa de Hokusai. De hecho, bueno, True-Lautrec, mira si le gustaba el arte japonés, y mira, estaba ahí el hombre que se disfrazaba y todo, y coleccionaban esas estampas. El niño es inquietante, ¿eh? ¿Has visto la cara del niño? Es un muñeco. Bueno, uno de los que más se inspiró en Hokusai en todo esto fue Van Gogh, por supuesto. Van Gogh, aunque yo he dicho que, y lo sigo diciendo, que fue como el peor de los impresionistas, no es que sea un mal pintor, sino de todos los que hay, pienso que era el que tenía menos calidad pictórica. A ver, tenéis que ver el vídeo para entenderlo, pero evidentemente Van Gogh, a mí me gusta Van Gogh y yo de adolescente quería ser Van Gogh también. Y vemos cómo se inspira en todo eso. Incluso, fíjate, yo también hay una cosa que siempre digo, que creo que Van Gogh siempre pintó autorretratos, siempre. En estas flores, ¿no? En este cuadro está claro, la flor blanca es él. Están todos los lirios ahí, una flor naranja y él que es el diferente, el que destacaba o no, el que estaba solitario en un rincón, el que siempre hacía eso. Cuando pintó los girasoles, que pintó varios, ¿no? Pero siempre había o uno caído o uno... O sea que siempre creo que él, una de las cosas que hacía era esa. Y por supuesto, también en Oriente se dibuja cuando no se dibuja. Es decir, dejar un espacio blanco es dibujar también. Lo cual en Occidente no, en Occidente y sobre todo, si te vas tirando por España para el sur, ahí tenemos un horror vacuo y de todo, que lo llenamos todo, sin embargo ahí respetar una parte del lienzo, eso es pintar, y es pintar muy bien también, pero hay que tener esa... Bueno, aquí está clarísimo, vamos. Van Gogh y Hiroshige, fijaros cómo empezaban a llegar estas estampas a Europa y las fusilaban directamente, vamos, directamente decían, esto es una maravilla, esto lo nunca he visto, pues yo hago lo propio. De todas formas, también se ve cuando se hace una copia, fijaros por ejemplo el cuadro de Van Gogh y el cuadro el dibujo de Hiroshige, parece un fake, ¿verdad? O sea, si os fijáis en la cara, si os fijáis en la proporción incluso, en el movimiento, en la gracia que tiene el dibujo de Hiroshige respecto al de Van Gogh, que es como más tosco, ¿no? Se ve que lo copió, pero no lo entendió. O sea, la naturaleza de las formas y los ritmos que tiene este dibujo de París Ilustre de Japón, ¿no? De Hiroshige, no entendió, porque también pienso que era casi imposible, no entendió la esencia de lo que era la estampa japonesa. Pero vamos, para entender la esencia es que también tiene que ser Hokusai y Hiroshige uno de estos. O sea, demasiado que hizo esto, Van Gogh. No es feo el cuadro. Aquí también he tenido algunos ejemplos del japonismo. Claro, la gente ya se volvió loca, a pintores como Whistler dijo, oye, esto a mí me encanta, ¿no? Y entonces aquí vemos, he traído este cuadro precisamente porque muestra un poco lo que ocurrió. Fíjate, todas las estampas tiradas por ahí, ¿no? Disfrazada una occidental de oriental. Claro, no tienen la pose de la geisha, por supuesto, es una occidental vestida de oriental, pero claro, eso contribuyó mucho a que el arte avanzase, a que la estética ya fuese otra. Y aquí se ve claramente, incluso esos ropajes, ¿no? Que no bajan con la gracia con la que hace la ola Hokusai, pero es otra gracia, ¿no? Y está bastante bien, a mí me parece. O estos dos, ¿no? De Breitner y de nuevo de Whistler. Digamos que escuchaban campanas, intentaban hacer algo así, pero consiguieron incorporar toda esa estética e influyeron. Vamos, Hokusai, por supuesto, no se enteró de esto, de que influyó tanto, ni Hokusai ni ninguno de estos, porque ellos murieron allí
en Japón, no salieron de allí y no tenían apenas noticias de lo que pasaba en el mundo. Pero si lo hubiesen sabido... ¡puf! De hecho, bueno, en los dramas, he puesto aquí como drama, porque esto, como digo, contribuye al mito de Hokusai, ¿no? Que, como digo, no lo veo mal, porque estos son estudios que se han hecho, que a los 30 años murió su maestro, Shunsho, bueno, como sea. Se murió. Entonces cayó una depresión muy grande y su primera mujer también murió, un hijo mayor se le murió, a su segunda esposa, un drama y todo. Yo pienso que también por eso él pensaría que lo único que tenía en la vida era el dibujo. Se dice que cada vez que ensuciaba una casa, porque se ponía a dibujar, los papeles por ahí en medio, se cambiaba de casa. ¿Para qué la va a limpiar, no? Se iba a otra y vivió hasta en 90 casas. 90 casas distintas. Yo tengo un amigo que es actor y que hace eso. Y también dice, cuando está sucia la casa me alquilo otra. Digo, tú lo que eres un Hokusai. Y bueno, otra de las cosas que hacía, que esto supongo que también lo sabía Dalí, Dalí lo hizo con las firmas, ¿no? Sabéis que Dalí tuvo una cantidad increíble de firmas diferentes, pero eso lo hacía para otras cosas. Pero él, cada vez que quemaba una etapa, se cambiaba de nombre, con lo cual eso contribuyó a que no fuese nunca famoso. Pues la gente al que conocía era Hokusai, pero él eso como si Picasso dice, ya la etapa azul ya no creo pintar más cuadros azules, ahora es rosa, y ahora me voy a llamar José Manuel, a lo mejor, ¿no? Dice, hombre, pero tú eres Picasso, no, ya, o sea, y ahora cuando termino la etapa cubista, ahora me llamo Juanjo López, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía Hokusai, que tuvo Shunro, Sori, Kato, muchos nombres, y claro, cuando tenía que hacer algo así más institucional o algún encargo, pues siempre, no, pero es Hokusai, ¿sabes? Y bueno, os he traído esta estampa que me parece brutal. Vamos, cada vez que la miro, digo, qué maravilla, qué composición, mira ese pajarito boca abajo, y además pensando la composición mucho, porque claro, el pájaro no lo pone en medio, te lo pone aquí en la esquinita con las flores que en vez de venir de abajo arriba, vienen de arriba abajo, todo lo contrario de lo que puede uno hacer, ¿no? A primera, así es lo primero que te viene, y me parece, mira qué pájaro. A ver si dibujamos un pajarito así alguna vez. Bueno, eso, lo vivió en más de 90 casas, ya lo he contado, y hay una cosa, como en esta estampa del Monte Fuji con el dragón, que él también, yo creo que él creía en la magia, porque él en sus estampas sí metía animales fantásticos, metía dragones, metía espíritus, que lo vamos a ver al final, y unía la realidad con la ficción, y eso igual me parece que el dibujo lo permite, el dibujo, la pintura, el arte, ¿no? Así que él, yo pienso que vivía, como yo digo siempre, nosotros no vivimos de aquí para afuera, todos nosotros vivimos de aquí para adentro. O sea, esta realidad yo entiendo que no existe, porque me estáis viendo aquí, pero cada uno me estáis viendo de una manera, seguro vais a entender una cosa de mí, mis palabras a cada uno la vais a interpretar de una manera distinta, sobre todo ese señor que está ahí al fondo, que no sé, que me está mirando, y no, Peter, hola, del cubil de Peter, y un youtuber muy bueno, tenéis que seguirlo. Total, que lo que ocurre de aquí para adentro es lo que ocurre en realidad, ¿no? Imagínate que ahora yo digo, esta señora es una asesina en realidad, me quiere matar, tiene un cuchillo ahí, ¿lo ves? Entonces, claro, da igual que no lo sea, si yo lo creo, existe para mí, y creo que él eso lo introdujo en todo su mundo, ¿no? En todo su ideario. No me fío de ti, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para hacerse conocido? ¿Qué hizo para hacerse famoso? Pues obras tan maravillosas como esta, ¿no? Que estos son fantasmas, una casa encantada, con todos estos fantasmas que se inventaba,
que sobre todo hizo este tipo de historias al final de su vida. Lo vamos a ver también al final de las charlas. Yo me explayo mucho, me tenéis que cortar y decir, oye, ya se te ha pasado 4 horas o lo que sea, porque me tenéis que ir diciendo. Y por supuesto, un gran conocedor de la perspectiva, como estáis viendo, vamos, de la composición, todo. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el secreto? También lo digo yo siempre, trabajar. O sea, él desde niño hasta a los 89, 90 años que murió, siempre tuvo una capacidad de trabajo brutal. Siempre trabajó. No, por ejemplo, Picasso, ¿no? Picasso es verdad que al principio estaba más obsesionado con la pintura, pero ya lee sus biografías, ¿no? Y al final de su vida a lo mejor pintaba 3 tardes en semana, o no, pintaba menos, o sea, bajó el ritmo. Había épocas, él pintaba, dibujaba, investigaba, obsesionado. Otra de las cosas que lo hizo conocido o famoso fue hacer hitos, lo que yo llamo hitos. ¿Qué es un hito? Pues algo que no ha hecho nadie, ¿no? Él, para darse a conocer, pues hizo cosas como esta, que pintó a Daruma en el equivalente de 150 tatamis, ¿no? O sea, él cogió en un templo y dijo, oye, voy a hacer aquí una demostración para que veáis lo buen artista que soy. Y fue con sus ayudantes y tal, pusieron eso y se decía, como digo aquí, que era la pintura más grande del mundo. Claro, todo esto, estas noticias llegan a Europa, llegan a Francia, llegan a España y ya pensaban, bueno, Hokusai ya había muerto, pero dijeron, guau, este hombre es un fuera de serie. O sea, este hombre es un dios para nosotros. Y la gente también cogió un poco las manías de Hokusai, pero claro, trabajar, ¿a qué os suena? A todos los impresionistas, ¿no? Vivir pobre, vivir con una... también, o sea, la bohemia, ser bohemio. Todo esto, ¿no? Menos hacer hitos y cosas así. Este es del cómic, ¿sabéis? Aquí estará, por ahí está Hokusai haciendo este retrato. Pero no solo hizo este tipo de obras gigantescas, también hacía todo lo contrario. Dibujó, otro de los hitos que se dice que hizo Hokusai fue dibujar 2 gorriones en un grano de arroz. O sea, él hacía lo más grande y lo más pequeño. Entonces, claro, todo eso generaba, pues, el mito. Yo decía, bueno, pues este es capaz de hacer lo que sea. Y efectivamente, vamos a ver, incluso, que esto era como un gran honor, llegó a ser convocado por el gobernador de Japón, bueno, prácticamente era el gobernador de Japón, porque oyó hablar de él y le dijo, pues quiero que me haga una demostración. Y está lo famoso esto del gallo, ¿no? Él quiso, la historia es así como que él siempre estaba intentando reinventarse, siempre estaba intentando hacer una cosa más novedosa, ¿no? Y se dice que allí en su estudio todo lleno de papeles, pues un gallo pues empezó a hacer unas pisadas por el papel y dijo, anda, esto parecen hojas de bambú o de no sé qué, ¿no? Dice, pues voy a sorprender al gobernador. Me voy a llevar un gallo, ¿no? Cuando haga el último dibujo, lo voy a poner en el papel, se va a poner a andar el gallo y después voy a hacer así, clac, 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 y voy a hacer, pues, un bambú y lo voy a dejar flipado al gobernador, que va a decir, pues ya hizo todos sus dragones, sus cosas, y lo último ya pone ahí el papelón, trae el gallo, un gallo, ¿qué hace el gallo aquí, no? Le moja las patas ahí. Evidentemente el gallo no se movió, se quedó acojonado, y él cogió y hizo una pintura y salió del paso como pudo, todo el tío todo agobiado, pero vamos, hizo una buena obra y ya está. Lo que pasa es que no hizo lo que él quería hacer, pero vamos, siempre la improvisación. Esto es lo que os decía, como en ese tiempo no existían las clases online, los cursos Udemy y todas estas cosas que se podía hacer, pues hizo estos 15 volúmenes, que son una brutalidad, llamados los Hokusai manga. Él se dedicó a dibujar, pues, todo tipo de animales, de escenas, de personas en todo tipo de posturas, animales fantásticos, todo. Ya digo, más de 4.000 dibujos de la vida cotidiana, de todo.
y lo hizo en negro, gris y rosáceo. Esto lo he encontrado hace poco, está en inglés, pero da igual porque son todos dibujos, y este os lo recomiendo. Es baratito además, son pequeñitos, pero supuestamente son todos los dibujos que hizo, son 1000 y pico de páginas. Y los dibujos son a cada cual más espectacular. O sea, es así el cuaderno. Son todos modelos de expresión. Fijaros que, o sea, como con líneas nada más, te consigue este nivel de creatividad en el dibujo. Fijaros cómo se lanza una flecha, ¿no? Esto es estudiar arte, esto es estudiar dibujo. Hazme un arquero, vale, así, con tensión, en fin, esto de las ratitas me encanta. Además, en ese mundo imaginario que él tenía, pues la ratita tirando del pescado, ¿lo ves? Aquí haciendo eso de paja o no sé qué. Muy guay. Humanizando a las ratas. Bueno, ¿cómo influyó en el mundo del arte si no salió de Japón? Pues esto es lo que os venía a contar. Todas las imágenes que están saliendo son dibujos de Hokusai, evidentemente. Pues de esa manera, a través de su obra. O sea, él no llegó nunca a Europa a dar unas charlas, ya digo, no salió de allí de Japón, porque está prohibido, por cierto, que aquí se ve claramente. Japón estuvo aislado durante muchísimo tiempo. Se prohibió el cristianismo bajo pena de muerte. Yo soy cristiano, katana y muerte. No se podía ni entrar ni salir. O sea, tú no podías decir, oye, quiero salir a comprar tabaco. No podías salir de Japón y no se podía comercializar. Lo cual, claro, es malo por una parte, por la libertad y todo esto, pero por otra parte, ellos sí hicieron un tipo de arte que no se parecía en nada a lo que se hacía en Occidente. Ahora está todo unido, ahora ya, pues imagínate. ¿Has visto estas tortuguitas? Bueno, son magníficas. Había una base comercial holandesa en Nagasaki, en el siglo XIX, y según dicen los libros, ¿no? Philipp Franz von Siebold, como se diga, fue el que empezó a traer esas estampas, todas las cositas allí cotidianas de Japón, fue introduciendo ese nueva estética en Occidente. Hasta que en 1868 se hizo el Tratado Mutuo de Amistad, Comercio y Navegación. Tratado Mutuo de Amistad, ¿sabes? Somos amigos, venga, tráeme que te compro y te vendo. Y entonces ya empezó, ¡pum! Bueno, tanto que incluso se abrieron tiendas de elementos japoneses, elementos orientales, y los coleccionaban los artistas, y todos estos, como habéis visto, Manet, Willer, Degas, Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, los coleccionaban, tenían una colección muy buena y las copiaban y aprendían. Y también en los periódicos de la época se llega a comparar a Hokusai con Rembrandt, Goya o Daumier. Con lo cual, ya digo, parece que todo el mundo hizo porque Hokusai fuese, pues, lo que es hoy día, ¿no? Que es un gran mito y un gran artista muy respetado. Fijaros esto, el stand japonés en la Feria Mundial de Londres de 1862. Pero si se traen cositas de allí y si se vendían y si se intercambiaban, que había hasta stand en ferias mundiales, ¿no? Claro, eso era exótico. Eso era... ¿Sabéis eso de las mandarinas de las chinas? ¿Sabéis la historia, no? Que por lo visto, eso a mí me lo contaron. Sinceramente, no lo he investigado, me lo contaron y yo me lo creí. Pero como metáfora también me gusta. Que dicen que eso de las mandarinas de las chinas es que aquí, cuando no había mandarinas, ¿no? Comer una mandarina era como comer caviar. Aquí no había, las traían de allí y decían, una mandarina, ¿no? ¡Oh, cómo está! Claro, ahora ya, cuando se ha popularizado, pues la mandarina, naranja, mandarina, nos da igual. Pero allí, en ese momento pasaba eso. Como no había, eso era como venir desde el espacio exterior, ¿no? ¿Y cómo ha influido? Pues ya, una vez que se metió la estética, ya aquí todo el mundo haciendo cosas de Japón, que es magnífico, a mí me encanta esta peli, por supuesto.
Bueno, Tarantino me gusta todo, ¿no? Pero ya se ha metido en nuestro ADN, por supuesto. Dragon Ball, todo esto. Que todo esto son historias sacadas de su pasado, de su historia del pasado, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora, para terminar y ya empezar a hablar con vosotros y con vosotras, este librito que también lo recomiendo, 100 vistas del Monte Fuji, que también se puede conseguir, está en español y es muy, muy, muy recomendable. Y es el que yo digo que es un catálogo, el catálogo del arte, vamos, prácticamente un catálogo de arte, un ideario, porque tiene obras, empieza directamente con la Divina Princesa Konohana Sakuya, que es esta que es la, digamos, la representante del Monte Fuji, ¿no? Y desde, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Desde la mirada que tiene, la serenidad, fijaros el dibujo de los dedos, todo es la muestra de la excelencia en el dibujo. Después, como digo que es un catálogo y es un ideario y es una manera de salirse del marco. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí hay dos cosas. Por una parte, esta ilustración, una de las cosas que introdujo Kusai fue que, como todo se estampaba en libros, ¿no? Bueno, también había estampas así, pero lo que se estampaba en libros, él hizo mucho esto de dividir la imagen en dos, como aquí. Pero no solo eso, sino que el Monte Fuji es tan importante que lo sacó del marco. O sea, eso es una innovación brutal. O sea, eso era una cosa. Y luego vemos a estos personajes, que fue como el descubrimiento del Monte Fuji. Todo se lo inventaba, también te digo. O sea, porque esto es aquí está, irrupción del pico del Monte Fuji en el año 286 a.C. En el 286 a.C. no se vestían así, pero él pues dijo, oye, pues yo lo pongo así porque me gusta y que esto lo han hecho todos los pintores, el Greco el primero, y bueno. Otra de las cosas que he descubierto, se ve, todas las teorías de la Gestalt están en estas 100 vistas del Monte Fuji, y es muy importante porque está hecho en blanco y negro. O sea, encima, dijo, no solo voy a pintar 100 vistas del Monte Fuji, sino que encima en blanco y negro. Lo más difícil es, hazme una paella con arroz y agua, te la hago, porque qué rica está, pues así. Entonces, esto por ejemplo, ¿no? Es algo que se adelanta a la fotografía. Fijaros cómo corta la figura por arriba, corta la figura por abajo, y esto es una ley que después la Gestalt la llamaría la ley de la continuidad. Al cortar esta figura por arriba y la otra por debajo, sabemos que están pues bajando, moviéndose, y que hay más gente. Arriba hay más gente y abajo hay más gente. Aunque no la haya, o sea, aunque el de abajo sea un trozo de un círculo, ¿no? Pues todo estos son bajando el deslizamiento del Monte Fuji. Otro dibujo en el que yo he visto la ley de la semejanza. Al ver este dibujo así de primera, tú ves como muchos círculos, ¿no? Ahí, dices, ¿esto qué son? Y luego ves que hay uno que está tocando, ¿lo veis? Como una especie de trompeta, no una trompeta, es ¿cómo se dice? Una caracola. Entonces, por la ley de la semejanza, decimos, pues todo esto son personas. No son personas, son círculos con sombrero, Pero, como hay uno así, por semejanza, incluso los de arriba, que son solo semicírculos, también vemos que son sombreros y son gente. Y mira cómo va subiendo, cómo te hace la composición del Monte Fuji. Bueno, la ley de la dirección, también otra de las cosas que me gusta mucho, lo vamos a ver en Hokusai, es como en busca de esa esencia, él, pienso yo también, que ya por ahí voy a dibujar el aire. ¿Cómo? Pues mira, así, con los ritmos, ¿no? Con todo eso que parece que hasta los músculos de este señor están moviéndose con el aire. La ley de la ambigüedad, otra. Aquí vemos el Monte Fuji. Fijaros además que cada vez que se dibuja, a ver, aquí atrás. ¿Dónde está el Monte Fuji aquí? Tiene que estar. Seguramente estaría por detrás. Sí, es que no se ve, no se aprecia, pero está en la página donde no está él, al fondo, en un gris así muy clarito, está el Monte Fuji.
siempre dibuja el monte Fuji de una manera u otra. Aquí el monte Fuji visto desde la cueva. O sea, esto es la ley de, claro, qué es la cueva, qué es el fondo, qué es la forma. Como tiene este recorte, pues lo hace así. Bueno, esto fue la erupción del monte Fuji cuando, pues el monte Fuji es un volcán. Pues cuando explotó, pues este dibujo me parece brutal, porque a través de las líneas, si las vemos de una manera abstracta, líneas que se cruzan, líneas que cortan, esto lo hace Kandinsky para hacer muchas de sus obras, para mostrar precisamente el caos, el movimiento. Aquí lo vemos, pero de manera figurativa. ¿Qué es el monte? Pues fijaros en la composición, es triangular. O sea, el propio caos, ¿no? Esa oscuridad crea una imagen que se parece al monte Fuji. Ley de la direccionalidad. Aquí vemos también cómo a través de los cuellos de estos gansos o estos pájaros, ¿no? Vemos algunos que están parados y otros que están volando, sabemos que se van para allá. Y el monte Fuji está abajo, reflejado al revés en el agua. ¿Sí? O sea, después de mucha observación, digo, ¿cómo dibujo? Oiga, pasa. ¿Cómo dibujo yo el monte Fuji? Pues, espera. Pues así, pues lo dibujo reflejado en el agua. A ver. Bueno, esto simplemente os he puesto un detalle para que veáis las cabezas de estos pájaros, no solo las cabezas, el plumaje, cómo mueven las alas, cómo se mueven ellos. O sea, esto en una época en la que no tenían acceso a la fotografía, no tenían ni móvil ni nada, que no sé cómo, ni internet ni nada, pues también en el cómic sale cómo le regalan un pez a Okusai para que lo dibuje, ¿no? Y él se queda mirándolo mucho tiempo. Yo creo que esto tiene que ser así, dibujar mucho, el pez moviéndose, y él coger la esencia, aprender a dibujarlo y después hacer estas maravillas. De nuevo, dibujar el viento, lo que os decía, esta direccionalidad que es tan interesante. Los detalles. Esto es el monte Fuji visto desde una escultura desde lo alto de un templo. O sea, ya dijo, ¿qué se me puede ocurrir para dibujar monte Fuji que no lo haya hecho? Pues pone esta escultura y arriba de la escultura este pajarito, que ya son cosas como que se te van de la cabeza, ¿no? Y por supuesto el monte Fuji allá arriba. De nuevo, ley de la semejanza. Este es el Fuji, el tocador, como el sol, cuando está encima del monte Fuji, parece un tocador de señora, ¿no? De aquella época, tocador del siglo XIX, pero pues eran así, un espejo redondo y un mueblecito, y las geishas, todo esto, pues se pintaban allí. Y él lo observó y dijo, pues esto es el Fuji del tocador. Bueno, el Fuji de la buena cosecha, aquí os he puesto esto, ahí se ve el Fuji al fondo, os he puesto esto por el caballo, porque fijaros cómo este caballo que lo ha roto por la mitad, ¿no? Pero da igual, o sea, al final, por esa ley de la continuidad, tú sabes que este caballo no está partido por la mitad, sino que el caballo sigue de un sitio a otro, y luego que tiene una gracia pintando caballos, que a mí me encantan los caballos bueno, ley de la pregnancia, que es lo que más se ve, ¿no? Aquí vemos dos imágenes donde la riqueza esta de la cosecha, ¿lo veis? Hace que se generen también unas montañas que parecen el propio monte Fuji. Están los pajaritos ahí comiendo un poquito de... Y el otro, el dragado del pozo, igual, hace otro juego visual, está intentando ahí como sacar agua del pozo y tal, haciendo un pozo. Y ese triángulo también le hace un guiño al monte Fuji, como que todo es el monte Fuji, ¿no? Para él todo era el monte Fuji. Esto también muy interesante, lo hace mucho Okusai, este fondo figura, el ver el monte Fuji a través de, por ejemplo, del bambú, y aquí también mete la dirección del viento, ¿no? Está el monte Fuji allí, es como una malla, ¿no? Que hay delante. Aquí está todo, fondo, figura, continuidad, tensión. Aquí él lo hace todo.
Y por supuesto, originalidad. El Monte Fuji detrás de una tela de araña. Tú te pones a mirar aquí, ves una hoja, ves la araña, y si te fijas bien, detrás está la sombra del Monte Fuji. O esto, que es el barrio de los tintoreros, claro, cómo teñían esos kimonos, los ponían, y detrás también, igualmente, vemos el Monte Fuji. Esto ya es de una originalidad brutal. ¿Cómo se da cuenta este tipo, ¿no? Que tenía, lo que tiene aquí detrás es un disfraz, así con las plumas y esto, que tiene un espejito y se refleja al revés el Monte Fuji. Se dibuja el Monte Fuji dentro del espejo de este señor, que se da cuenta y se ríe. Y dice, ah, mira. Y ya para terminar, una de las etapas que también me gusta muchísimo de él, que lo hizo al final de su vida, fue que se puso a dibujar fantasmas, espíritus, ¿no? Todo ya metido en su mundo, y hacía cosas tan, yo no diría terroríficas, porque creo que él estaba en paz con los fantasmas y con todo. Cuando dibujaba a hombres con fantasmas, los hombres estaban sonriendo, parece que los fantasmas allí no son malos. Igual que cuando veamos lo del el bestiario medieval, vamos a ver que los dragones aquí en Occidente eran malvados, allí no eran malos, allí no es nada malo, vamos, había malo. Lo veis después, igual, con las composiciones magníficas y estos elementos, estos individuos así fantasmagóricos, que a mí me encanta, estar así como mirándote, ¿no? Y esto con la cabeza del niño y riéndose. Pero después de investigar mucho las expresiones del rostro humano, él las exageraba y las simplificaba, como vemos aquí. Esto no es un retrato realista, no es sin embargo, tú lo miras y dices, bueno, ¿de qué se está riendo? Parece real, ¿no? Cobra entidad esto. Y bueno, esta es una frase que también aparece en el vídeo que hice, pero me parece muy buena. Me parece una verdadera... Vamos, dice que a la edad de 5 años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 había producido un gran número de dibujos, con todo ninguno tenía un verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73 finalmente aprendí algo sobre la verdadera forma de las cosas: pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 habré hecho un cierto progreso. O sea, fíjate, que hay gente ahora, que yo soy profesor de universidad, que te dice en primero o en segundo, oye, pero esto está mal encajado. Es que es mi estilo. Digo, me cago en la leche. O sea, ¿ya tienes un estilo? Es que yo lo siento así. Digo, no vea, lo siento así. Pues esto sí que es una lección que hasta los 80 años habré hecho un cierto progreso. A los 90 habré penetrado más en la esencia del arte. A los 90. A los 100 habré llegado finalmente a un nivel excepcional. Y a los 110, cada punto y cada línea de mis dibujos poseerán vida propia. O sea, esto como lección me parece brutal. Porque además sí, siempre estás vivo, ¿no? Siempre quieres conseguir más. Y ya termino con esto, que cuando él muere a los 89, 90 años, depende de la biografía que lo lea, muere a los 89 o a los 90. Pues que dice que en su lecho de muerte ya a su hija le dijo que si el cielo me concediese 5 años más, si me los concediese, llegaría a ser un gran pintor. O sea, ya en su lecho de muerte, 89, 90 años, pidiendo más años de vida para poder dibujar un poco mejor, que él no estaba muy convencido con cómo dibujaba, ¿no? Y esto es lo que nos ha quedado, los memes. O sea, ya se han hecho, como se hace meme de todo. Con esto, con este meme, pues terminamos esta primera parte de la charla. Pues ahora quiero que me comentéis cosas, que hablemos. Pues no es lo mismo, esto podría ser un vídeo de YouTube, pero ahora que os tengo delante, tengo la oportunidad de intercambiar ideas, de que me contéis cosas, de que yo os cuente también, y de que ahondemos un poquito más en Hokusai, que ya digo, yo creo que me da la sensación de que no está en el sitio en el que pertenecería estar, ¿no? Está, a ver, sí está la historia del arte, se hizo Hokusai, ¿no? Pero no, ya digo, no hay ni una biografía en español de Hokusai. Y cuando te pones a investigar, pues cuesta. Así que, si me queréis preguntar algo. A mí me sorprende que atribuyen mucha influencia a las armas japonesas sobre la pintura
Sí. ¿Qué peso le das al tema de las composiciones y los encuadres, a las estampas japonesas o a la aparición de la fotografía? También es otro recurso. Claro, es que fue simultáneo. O sea, evidentemente, cuando se inventa la fotografía y se populariza la fotografía, también es el momento en el que se popularizan estas estampas. Digamos que ellos llegaron a eso antes y sin fotografía. Ya cuando llega la fotografía, todo esto encuadres, ¿no? Si vemos cuadros del siglo XII, XIII, XV, los encuadres son pues clásicos. O sea, no se le ocurre a nadie cortar una figura por aquí, eso está mal, ni por aquí, y si lo vas a cortar por aquí abajo, pues depende, no lo puedes cortar por la pantorrilla o no lo puedes, porque la composición no era correcta, no era académica. La fotografía eso lo destruye todo, no es que lo destruya, sino que le da un nuevo valor a ese tipo de composiciones y de encuadres. O sea, ya dices, no, pues si corto la cabeza por aquí, conceptualmente ya es que le borro la identidad a esa persona, no interesa la identidad, sino lo que esté diciendo el cuerpo, lo que sea, ¿no? Ya se le busca otro significado a esas composiciones y se aceptan, pero yo pienso que porque no tiene más remedio. O sea, muchas de las cosas pasan porque viene la ola de Okusai, viene este tsunami que dicen, es que todo el mundo está haciendo fotografías, hay tantas fotografías con estos recortes, por mucho que quiera la academia, ya la gente lo ha aceptado. Y si lo acepta, chica, pues ya es que no te queda más remedio que decir, yo también lo acepto, lo vamos a estudiar y lo vamos a enseñar. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la red? Pienso yo, vamos, con la red, muchas de las cosas que salen en la red, desde la famosa batamanta de nuestro amigo Lowe hasta el Amparte, eso ha salido, es de la red y se está incorporando y la gente está hablando, lo dice, y aunque intenten retrasarlo, eso lo podrán retrasar, pero como decía mi maestro, ya no lo para ni Dios, ¿no? El progreso lo podrán retrasar, pero no lo para ni Dios, y eso es así. Entonces, eso es lo que pienso yo, que el por qué se han introducido esos nuevos encuadres que ya hoy día, bueno, ya con el teléfono móvil, ya es de todo. Ya estamos no sé en qué tipo de búsqueda, y ya está permitido prácticamente todo, ¿no? Ahora hay que innovar los filtros o no sé, ya no sé en qué. Pero bueno, preguntarme qué cosa que nunca me veis ahí en la pantalla decir, yo me gustaría preguntarle tal cosa. Una teoría de la mía. Se supone que Japón estuvo cerrado en 1853, en que en el siglo XVI hubo cierta lectura. He notado otro curso que hay varios elementos sobre todo la propia profundidad de los venecianos, la tendencia a salirse del marco, la tendencia a composiciones caóticas, algún influjo de llegar. Yo pienso, según dice en la biografía de todo esto, que primero Okusai no salió de Japón, tampoco se movió mucho. Al final de su vida tuvo sí vinieron esas influencias de fuera, pero yo es que, sinceramente, a través de la observación se puede conseguir en el mundo de la imagen, ¿no? La observación y la imaginación, pues todo, incluso ya digo, yo hago una analogía aquí entre lo que hacían los impresionistas y mucho antes de impresionistas, todos, ¿no? Todos los pintores, cómo aprendían a dibujar y cómo aprendió él y cómo aprende todo el mundo, desde las cavernas, ¿no? O sea, tú aprendes por imitación, pues ellos igual. O sea, no es que dices, pues eso de aprender copiando los dibujos del maestro, no, es que eso se ha hecho así siempre. Y vemos esa analogía con las cartillas y con los dibujos de los libros, de las ilustraciones, pues eso, ¿no? De niño no dibujabais, copiabais cosas de los... A lo mejor no os gusta dibujar, a lo mejor, pero bueno. ¿Qué más cosas? Venga, no, que no os dé vergüenza, que estamos en familia.
seguro que después dice, ay, yo le quería preguntar tal cosa, pero no se lo he preguntado, porque no sé qué. Si además no os veo las caras, o sea que estáis así, no, da igual, no voy a reconocer después. A ti sí, de ti sí me acuerdo. Venga, pregunta de lo que queráis, ¿eh? ¿De Okusai o de otra cosa? Qué tímidas, ¿no? ¿Ya? ¿Os ha quedado todo claro? Un ingeniero que trabajó en Okusai fue el Sumpan, que vamos a la pintura erótica. Sí, sí, es verdad. Influyó mucho también que cuando llegó a Europa se analizó bastante precisamente lo que estamos hablando de la escuela del vulcanismo, del XIX y la italiana, y que revolucionó un poco el campo de las ideas, porque iba a ser tan exótico de Japón, era llamativo, ¿no? Nosotros teníamos esa imagen de la sociedad japonesa tan separada que teníamos los occidentales, y de repente se encontraron con eso. Sí, sí, es cierto. De hecho, no lo he nombrado, pero una de las cosas que cultivó mucho él fue esos dibujos eróticos, que en aquella época, en Japón, era una cosa más. O sea, los dibujos eróticos no era, ay, estos son los que dibujan eróticos. No. Eso era un tipo de, como bien has dicho, una parcela dentro del arte que se hacía. Había expertos en hacer ese tipo de dibujos que son muy explícitos y son muy como tienen que ser. O sea, lo que hacen con esos dibujos eróticos es, ¿qué es lo importante? Pues el sexo, ¿no? Entonces, el sexo masculino, el pene y la vagina, los ponen muy grandes, se ve perfecto, igual que se ve la ola, se ve todo se ve perfectamente, pero son líneas, ¿no? Son que yo también a veces me sorprendo de que la gente se escandalice por dibujos eróticos, ¿no? Siendo 4 líneas nada más. Que a mí me han llegado hasta a censurar obras de 4 líneas. O sea, de 4 líneas. Bueno, y la red ahora está con eso, que no se puede hacer. Sin embargo, allí era algo natural, había escuelas de eso, las estampas eróticas se coleccionaban, igual que se coleccionaban los paisajes, que otra de las cosas que también cultivó mucho y se hizo muy famoso Okusai fue porque le dio otra entidad al paisaje. O sea, él no pintaba el paisaje como fondo de algo, sino el protagonista era el paisaje y los que estaban de fondo eran las figuras. Eso fue darle entidad al paisaje, fue algo que fue otra innovación suya. Aquí en el Monte Fuji, 100 vistas del Monte Fuji, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? 100 vistas del Monte Fuji. Es algo que también después, si lo piensan, los impresionistas es lo que hacen. Son muy conocidos porque salen del estudio a pintar paisajes, que es un poco lo que hizo Okusai, lo que popularizó también Okusai. Que no digo que Okusai sea la base de todo, solo digo que influyó también en esta parcela. Entonces eso es muy interesante, eso da para otras charlas de los dibujos eróticos, de cómo copiaban. Pues tú a lo mejor se decían, pues la cabeza y el brazo es del maestro tal, pero el torso es del otro maestro, tienes una unión de estilos, pues cada uno tenía su... Se dice también que Okusai era muy buen maestro en ese tipo de dibujos también, o sea que también se le daba bien todo al hombre. Pero sí, interesante, fíjate, se me ha olvidado decirlo de los dibujos eróticos, pero sí. No he querido traer dibujos eróticos porque si me lo censuran. No creo. Pero... Bueno, y esa imagen se ha hecho súper popular, ¿no? El pulpo de Okusai, que aparece en películas también, aparece en todos los sitios. Es que es una imagen brutal, ¿no? Ese pulpo así, que después te ve el Leda y el cisne de toda la vida, que es lo mismo, un cisne como violando a una mujer, o sea que la lluvia dorada de Zeus, ¿no? Todo esto, al final, como digo, cuando investigas mucho la historia, te das cuenta que el ser humano siempre ha hablado de lo mismo, o sea, el amor, la muerte, el bien y el mal, Claro, al final necrofilia, o todo, así, en fin. Que
al final hacen todo lo mismo con ciertas variantes. Por eso cuando dicen, oye, ¿cómo tenemos que ser originales? ¿No? Me dicen muchas veces. Digo, ¿original de qué? ¿De qué? Si ya podemos hacer variantes de cosas, pero a mí me liberó mucho eso, el saber que no iba a ser nunca original. Porque claro, en la Escuela de Bellas Artes decían, es que no te puedes parecer a nada. Aquí tenemos ese estigma, el de que no tienes que pintar como nadie, ¿no? Tienes que tu obra no se parezca a la de nadie, tienes que innovar, ¿qué dices? O sea, realmente ¿quién ha innovado? ¿Quién? O sea, Picasso, que era africana, fue un clásico toda su vida, hizo sus cosas, su estilo, pero que fueron variantes de lo que ya estaba hecho. O sea, Cézanne, claro, y si vas escarbando un poquito, al final descubres que todo ya está hecho incluso de antes, ¿no? Composiciones, todo, temática. Te lees Las Mil y una Noches y te aparecen cuentos de Disney, dices, pero esto es de Disney, no, está en Las Mil y una Noches, por ejemplo. O la epopeya de Gilgamesh y te aparecen también cosas de la Biblia, dices, pero esto está en la Biblia, no, antes ya lo escribieron en la epopeya de Gilgamesh, no, muy anterior, o en las indias, ¿no? La mitología india, que tiene tantísimas cosas, el diluvio universal y todas estas cosas, ya se habían hecho. O sea, todo, absolutamente todo, si te pones a escarbar un poquito, lo encuentras por ahí. Así que yo eso dije, sí, pues yo me libero de eso y estoy muy feliz ahora, muy tranquilo, duermo muy bien. No, pero te libera en todos los sentidos. Ya si haces algún tipo de obra creativa, ¿no? Dice, bueno, que me aparezca alguien o no, bueno, yo voy a hacer lo mío y seguramente si lo haces tú tendrá tu sello, porque lo va a tener. Pero hay mucha gente que se frustra por esto. O sea, dice, no consigo nada. Yo mismo en la Facultad de Bellas Artes, cuando me metían eso en la cabeza, ¿no? Intentar innovar, intentar ser... Como no conocía mucho, pues yo intentaba, pues eso, pues... Y ahora voy a pegar papeles, como Picasso y Braque y Juan Gris, y empezaba yo a hacer los collages, pero esto se parece, pero esto no. Y era un martirio, de verdad. Ahora ya, como pinto canina al óleo, pues a mi bola y a mi esto, pues ya está. Estoy feliz. Venga, más preguntas. De lo que queráis, aprovechad que estoy en Gijón, que no todos los días estoy en Gijón, Ahora he venido 2 veces en mi vida, así. Esta es la segunda, o la tercera, no sé. No, la segunda. ¿Cómo me dio por meterme a YouTube? Pues fue porque quise hacerme el harakiri. O sea, en realidad, sí, porque yo, claro, en la Facultad de Bellas Artes, o sea, yo no vengo de familia de pintores, ni de familia acomodada, ni nada. O sea, mi madre era ama de casa, mi padre trabajaba en el Corte Inglés, pero yo niño dibujaba. Y como siempre me han apoyado en mis tonterías, pues, bueno, tonterías no, que yo me gusta mucho el dibujo, Bellas Artes, sí. Y luego siempre he tenido muy buenas notas, ¿no? Siempre tenía de las mejores notas, me hice, pues, Bellas Artes, en 5 años me hice 2 especialidades y el doctorado. O sea, bueno, todo eso para nada, porque como no era hijo de y no era tal, pues nunca me daba la oportunidad. Me llevé 6 años de colaborador, pero los puestos en la universidad se los daban a otros. A mí no, porque no tenía padrino, digamos, o sea, tenía mi maestro, pero tampoco hizo mucho por mí. Total, a ese nivel me refiero. Que después de conocer las tripas del mundillo del arte, después de ver cómo se manejaba todo, después de ver que por delante decían una cosa y por detrás hablábamos otra, ¿no? Y ya yo que decía, bueno, lo que a mí me habían dicho que tenía que conseguir, que era pues poner en las galerías, en las bienales, en todo esto, yo ya tengo una edad, yo ya no me he metido, porque cuando pude meterme no hice lo que tenía que hacer para meterme. Imagínate lo que tenía que hacer, lo que hicieron otros. Pues digo,
pues me cansé de todo eso y digo, pues ahora, como desde mi casa puedo hacer vídeos y voy a decir, pues eso digo, voy a decir las 4 verdades que lo sabe todo el mundo y ya que me linchen, pero de verdad. O sea, ahora ya que... Pero vamos, son ellos los que lo dicen, mis compañeros y compañeras decían lo mismo. Y fue eso, o sea, me puse... Yo no sabía ni encender una cámara. No lo sabía. Me compré la cámara y no sabía ni encenderla. Y por YouTube vi tutoriales, empecé, pum. No empecé directamente en YouTube, empecé haciendo cursos para Udemy. O sea, para hacer clases online porque después de mucho pensar, digo, eso fue en 2004, 2003-2004. Digo, es que la enseñanza va a ser online. Fíjate, entre Claudio, mi pareja y yo, Claudio y yo, después de todas las mañanas pensando, pues esto va a ser online, esto hay que... 2004, no, 2014, perdón. 2004, no. 2014. Tampoco nos vamos a meter... 2014, ¿no? Sí, 2014. Pues nos dimos cuenta de que en vez de... Yo tengo una academia también. Bueno, he dado clases en la cárcel, he dado clases en la Facultad de Bellas Artes, he dado clases en muchos sitios. Pero me di cuenta de que prácticamente siempre repetía lo mismo. Y digo, pues me voy a grabar diciendo esto, lo pongo online porque veo que la cosa va por ahí y que la gente paga un microprecio y así le enseño a todo el mundo, a toda la gente posible, ¿no? Y así me llevé 2 años haciendo cursos y subí algunos vídeos a YouTube, a mi canal de YouTube. Pero después me di cuenta que eso, dije, iba a empezar a hablar aquí, en vez de enseñar voy a decir lo que me parecen las cosas del mundo del arte, porque veo que aquí nadie dice nada. O sea, yo me compraba todas las revistas de arte, ¿no? Descubrir el arte, había un montón de revistas que yo estaba suscrito, me leía las críticas y muchas no decían nada, porque es que no decían nada, los críticos hacían una retórica así de que te lo leía y dices, ¿qué he leído? ¿Esta exposición de qué va? ¿No? Porque eran críticas encargadas para eso, pero no había crítica real. Al no haber crítica, no se habla de arte. Al no haber confrontación también un poco, al no haber... Todo el mundo miró, qué bueno miró. Digo, bueno, me parece tan bueno. No, miró muy... Bueno, a lo mejor es que nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Pues yo lo que hice con mi canal fue decir, digamos, la otra cara de estas cosas que a mí me parecía que se tenían que decir. Siendo consciente de que si ya no había llegado a nada, digamos, o sea, no había llegado a nada en el sentido, me refiero, institucional, tal. Yo siempre he pintado, siempre he dibujado, muy feliz, ¿no? Muy en paz conmigo misma y todo. Pero que sabía que en ese mundo, digo, pues lo voy a lanzar. Y claro, cuando empecé a lanzar, que Antonio López, pues, boom, un hate brutal, pero claro, yo vi el punto positivo, digo, anda, pues se está hablando de arte aquí, ¿no? Claro, se me ocurre decir pues que Van Gogh fue el peor de los impresionistas y después digo, ¿por qué? No digo que sea mal pintor, sino de todos, hice un análisis de por qué me parecía del grupito el más... ¡Bum! Van Gogh no se le toca, ¿no? Tapie, esto... Y empecé a hablar de una manera distinta a cómo se hablaba, ¿no? Pues empezó ese interés y vi que era... Bueno, hablaba y he enseñado a Resendi, que vi hace unos fines de semana, la primera vez que vi un cuadro de Resendi en un museo, y digo, joder, pues mira, sirve para algo. De Resendi no había prácticamente nada en la red, y veo que en el Thyssen de Málaga, en una exposición de máscaras, hay un cuadro de Resendi. Y en Arco, un coleccionista que se dedica a hacer exposiciones dice, gracias a ti he comprado 2 o 3 Resendi, porque es magnífico y no sé. Digo, pues entonces sirve, ¿no? Entonces pasé de un hate que digo yo, aquí, pues ya está, por lo menos se habla de arte y así. A todo lo contrario, ahora también cuando hice el proyecto Arco, ¿no? El primer año había mucha tensión en los galeristas y en todo esto. Yo iba con la cámara, me conocían mi opinión sobre las cosas y tal, y estaban todos asustados, prácticamente no querían que estuviese allí, ¿no? Llamándome payaso, ya sabes, todo eso. Pero el segundo año, tío, todo cambió. Ya una amabilidad
todo el mundo que lo sacase, todo esto, todo, porque se dieron cuenta del poder que tiene la red y que tiene. Y claro, incluso a veces me sale el tiro por la culata porque el primer año, esto me lo contó un amigo que vino a cenar conmigo en Madrid y me dice, Antonio, cuando le dije a mi amigo, un amigo artista, ¿no?, que expuso en una de las ferias de Arco, que venía a cenar contigo, me dijo, ¿con Villarán vais a cenar? Si criticó, vino a la feria y me hizo una crítica de mi obra, tal, y dice él, pero dale las gracias, ve y dale las gracias, porque al día siguiente de salir el vídeo, vino un señor y me dijo, esta es la obra, te la compro. Y vendió la obra, claro, porque yo emito mi opinión, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo digo, con lo cual afianzo sus ideas, negando las mías, digamos. O sea, yo lo que intento es generar debate, eso es así. No hago crítica por criticar, no insulto nunca, siempre intento buscar datos para decir, oye, mi idea sobre esto es esta. Y si me demuestra lo contrario, pues cambiaré también, digo yo, supongo, ¿no? Pero incluso eso, ya ha llegado un punto del canal en el que si hablo de ti en un vídeo, sea para bien o sea para mal, es bueno. Entonces, y mucha gente ha intentado picarme, incluso para que me han llegado a decir, oye, dame caña, habla de mí, dame caña. Porque, ¿qué dices? Sí, por favor, tú dime lo que sea, tú, ya como queriendo salir y queriendo, digo, bueno, de esta chica. Sí, quieren salir a toda costa, incluso saben que es bueno que les dé caña. O sea, bueno, en fin, esto es muy... Vamos que sí, yo me di cuenta de eso. 2015-16 empecé casi 16 diría yo, empecé a subir algunos vídeos en los que daba mi opinión sobre las cosas. También, otra de las cosas que me dijo Claudia, le digo, oye Claudia, pero claro, si yo cuento todo lo que sé, ¿no?, todo lo que yo he investigado, todo durante mi vida, pues entonces yo ya eso, dice, bueno, Antonio, ¿y tú eso para qué lo quieres? Digo, pues es verdad. ¿No? Es verdad, ¿para qué quiero yo ese conocimiento? Pues yo lo lanzo todo, yo lo cuento todo, ya sabéis que lo cuento todo secreto, me grabo pintando mis cuadros, ahora estoy haciendo directos de Twitch y hablo de todo, absolutamente de todo. O sea que me parece que la transparencia es una cosa buena, porque yo he sufrido lo contrario también. O sea, a mí me han enseñado muchas cosas en la facultad, enseñándome lo contrario de lo que yo hago ahora. A mí hubo un profesor, ese fue un profesor, creo que ya ha muerto, me parece, ¿no? Me parece. Y si no ha muerto, perdón, pero creo que murió, de pintura mural, que un hombre muy bruto, así, muy tosco, ¿no? Así. Y yo vi una pintura mural, claro, pintura mural como se hacía en el Renacimiento, ¿no? Con la cal, la arena, todo eso lo he hecho yo. Los pigmentos ahí, y vi una que brillaba mucho. Una pintura mural que, digo, ¿esto cómo puede ser? O sea, cal, arena, y esto parece un cristal, y no tiene cristal. ¿Cómo está hecho esto? ¿No? Y entonces fui yo, alumno, ¿no?, que había pagado mi matrícula y todo, y el profesor, que le pagaban por enseñarme, le digo, mire usted, no sé qué, no me acuerdo ni el nombre. Es que estoy viendo ¿esto cómo es? Porque esto me parece fantástico, ¿no? Quiero aprender esto. Dice, sí, hombre, yo te voy a enseñar a ti esto que me ha costado a mí 20 años de mi vida, te lo he enseñado a ti ahora de buena primera, esto no te lo he enseñado, esto es una cosa que yo he sacado yo, o sea, ya de momento digo que la había sacado él. Bueno, digo, ¿cómo? Pero usted está aquí para... No, yo digo, bueno, pues claro, yo como me tenía que enterar de eso, había un profesor joven por la mañana y yo me hice un poco loco, fui allí a la clase, estaba por allí él por la mañana, me metí en la clase porque en esa clase de pintura mural tú podías entrar, ¿no? Y digo, ¡ay, qué guay esto! Yo así, haciéndome un poco de esto, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Esto cómo será? ¿Cómo se hace esto?
Dice, bueno, eso es muy fácil, eso es eso, la cal, la arena, lo pinta y con una plancha de calor se le da se pone una tela para que no se queme y lo que hace que vitrifica lo que tiene ahí y se convierte. Digo, muchas gracias. Digo, esto es lo que da 20 años. Y aunque me lo enseñó, yo no lo he hecho nunca, que esa es otra. Tú enseñas muchas cosas y la gente después ni las hace. O sea que es simplemente que esos secretos que se tenían sobre todo en la época medieval, ¿no? Que se decían, no, esto se lo paso yo solo a mi alumno porque el conocimiento era poder. Y yo pienso que no. Al final creo que el poder es la transparencia, la comunicación. Ha cambiado, todo eso es un concepto que ha cambiado completamente, ¿no? Y esas cosas a mí me han pasado de todo. Me ha pasado de todo. Yo creo que igual estoy equivocado porque se mezcló mucho lo que era arquitectura, la ingeniería con el arte. Y entonces el secretismo que es lógico de la ingeniería, porque tienes que hablar de algo, se traspasó al arte y entonces te ibas cada uno, porque no se centra. Sí, es que antes, claro, ya digo, como no había... el que sabía algo era como tener un gran tesoro. Sí, en el arte también se ha hecho siempre. En el Renacimiento los secretitos se los guardaban también. Pero claro, estamos en el siglo XXI. O sea, ya esto es otra cosa, ¿no? Pero hay gente que todavía se ha quedado ahí atrás. Así que, desgraciadamente. Pero yo no creo... ¿Secretos para qué? ¿No? No sé. ¿Qué opináis? En la creación artística, ¿tú crees que el futuro va por mantener lo que son las técnicas tradicionales o se van a imponer otros lenguajes vinculados a las tecnologías? Pues yo lo que pienso, fíjate, yo tengo una idea muy clara. Después de investigar pasado, presente, todo, ¿no? Y de está toda mi vida investigando sobre arte. Yo incluso mi tesis la hice sobre la enseñanza del arte, cómo se enseñaba el arte del siglo XIV a nuestros días, ¿no? El inicio de las primeras academias, de todo. Lo que me he dado cuenta, y es lo que yo creo de este futuro, ¿no? Que ya al principio del siglo XX se estaba viendo esto de los ismos, eso no solo se acabó, sino que ya no se va a hacer más grupitos de gente haciendo lo mismo. No, hay mucha individualidad. Si miramos Francis Bacon, ¿no? Se puede decir que Francis Bacon es anacrónico, se puede decir, si quieres. Y bueno, y Lucian Freud, ¿no? Lucian Freud del siglo XX, magnífico pintor. Creo que no cabe duda, ¿no? Pues Lucian Freud hizo realismo, con óleo. Te quiero decir, entonces yo creo que ya ha habido ese momento en el que se han barajado todas estas técnicas. Yo en los años 90 iba a Arco, y bueno, yo iba a Arco mucho, ¿no? Pero en los años 90 y los 2000 yo veía que con esto del inicio del ordenador había muchos stands que tenían pantallita ordenador, arte digital que eran muy básicos, muy así, ¿no? Y luego eso, las performances, hubo una época de mucha performance, pero tú vas ahora y las ferias tienen pintura y tienen dibujo, casi todo dibujo. Fotografía algo, pero tampoco. Y yo creo que la tendencia que hay es hacia la individualidad. O sea, ya no van a ser conocidos o conocidas la gente que esté adscrita a un movimiento o a un de Young British, ¿no? Que eran los Damien Hirst y compañía, sino la persona o las personas que lleven su camino, su trayectoria muy concreta, que trabajen en lo suyo y que a raíz de eso tú tienes tu personalidad. Y esa gente, que yo también ya lo estoy viendo, ¿no? Son las que hagan lo que hagan. O sea, hagan lo que hagas, si tienes una trayectoria larga en el tiempo y trabajas y te hace de una obra, medianamente interesante, ¿no? Vas avanzando, tú vas a ser uno de los artistas del siglo XXI. Ya está. Y ya digo que se está viendo. Jane Saville, por ejemplo, esta pintora tan magnífica, ¿qué hace? Pues hace realismo, realismo magnífico, o sea, es una muy buena pintora, pero lo que hace también dice, pues esto se hacía ya en Ono, claro,
¿Se hacía en el siglo XIX? Es decir, pues sí, pero no como ella. Y ella es una de las pintoras más cotizadas, ¿no? O sea que... y se están descubriendo ahora, sobre todo, por fin, muchas artistas, que parece que eso me di cuenta hace unos años, fue como un golpetazo así, un jarro de agua fría, ¿no? Dando clases, pues digo, bueno, yo tengo grupos reducidos, ¿no? Bueno, ya he dejado de dar clases presenciales, pero cuando daba clases presenciales, pues yo decía, bueno, ¿qué pintor os gusta más, no? Decía, digo, pero uno, si tuvieras que elegir a uno, así, yo Velázquez, ¿no? Yo Sorolla, yo Van Gogh, yo Goya, yo Toulouse-Lautrec, yo tal. Y decía mucho. Y luego dije, ¿y qué pintora os gusta más? Y decía, Frida Kahlo. Digo, vale, no vale Frida Kahlo, dime otra. Pero tampoco no sabían, digo, pues ¿te quieres creer que yo tampoco? O sea, y me di cuenta, fue como un momento en el que dije, ¿y por qué yo, que me considero un investigador, no conozco artistas plásticas? ¿Por qué? Porque en la facultad no me enseñaron ni una, me enseñaron que, por eso, Frida Kahlo, ni siquiera Gentileschi, o sea, nada. Luis Bourgeois, de pasada, porque no había más remedio, porque hicieron una exposición en Sevilla, y ya está, o sea, no existían las pintoras. De hecho, libros como el Gombrich busca artistas plásticas. ¿Dónde está Belle Morisot? ¿Dónde está? Pues no, a lo mejor la nombran ahí o no. ¿Dónde están todas? Pues no están, no la habían nombrado en la historia del arte. Y fue donde yo empecé también en mi canal, que ahí lo vi como una oportunidad para hacer una especie de cruzada un poco, para dar a conocer artistas plásticas también. Es que no es justo. En la Facultad de Bellas Artes, más alumnas que alumnos. No es que, porque se está investigando que hubo muchas artistas, bueno, cada vez están saliendo más y yo me alegro, ¿no? La propia mujer de Velázquez, pues ella era escultora y pintora, porque era su padre, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo. Era maestro de Velázquez, y ella, claro, Pacheco, para echarle como aparte, pero bueno, Pacheco con su tratado muy interesante, pero no vea, decía que el Greco pintaba para ser pobre, decía Pacheco, porque el Greco, él tenía o sea, Pacheco hizo su libro del arte, ¿no? Muy interesante de leer, pero tiene sus normas, es lo que decíamos antes. Pacheco decía, si usted quiere pintar un Cristo resucitado, tal, tiene que tener el pie así, y como no está así, pues está mal, porque lo ha dicho Pacheco, ¿no? Lo ha escrito él. Y cuando él fue a visitar al Greco a su taller, ya de mayor, el Greco, claro, el Greco era un investigador. El Greco te pintaba con los pinceles, con el cabo de pincel, con los dedos, ya deformaba la figura. Decía que eso, claro, el pobre, que estaba mal, que no se pinta. O sea, él a lo mejor, eso te hacía, yo lo he mostrado en algún vídeo, cuando se han hecho radiografías del cuadro del Greco, se ve que pinta, por ejemplo, a un personaje de perfil y después se da cuenta que no le parece bien y lo pinta le añade, lo pinta a 3/4, el hombro lo baja. Claro, eso era impensable por aquel entonces. Tú tenías un dibujo académico, pintabas y lo rellenabas, ¿no? Y lo que era la investigación dentro de la plástica, ¿no? De la pintura, ese hombre está haciendo una cosa que eso no puede ser. Y sí, es muy curioso, es que la historia del arte es magnífica, ¿no? A mí me encanta. Tiene una historia y muchas cosas que no se dicen también, que por miedo o porque la sociedad no lo veía bien. Por ejemplo, eso que dije, hice un vídeo diciendo mi tesis de que el Greco era gay, ¿no? Claro, eso yo digo en ese vídeo, pongo muchas pruebas del por qué pienso que era gay. Ahora,
gracias a todo, ¿no? Parece que eso está menos perseguido, pero es que hubo una época, que no lo olvidemos, que por supuesto, época franquista, tú no podías ser maricón, o sea, eso ya te mataban prácticamente. Y por supuesto que el Greco era maricón, no. El Greco tuvo su hijo y su mujer se murió, lo cual es falso. Él vivió siempre con un hombre, siempre, le dejó todo a él. Dicen que era su aprendiz o su... No, sería su pareja. Que no hablaba con nadie, no tenía relación con ninguno. ¿Por qué? Hombre, porque nada más llega a España, lo primero que ve el Greco es que matan a un tipo por sodomizar a 2 jóvenes. Dijo, aquí yo no voy a... Y él se guardó mucho de su intimidad, siempre. Y ya digo, uno pinta lo que le gusta, ¿no? Por lo que tiene interés. También tú ves los cuadros del Greco y son jóvenes, vamos, que dice, qué maravilla de hombres, vamos, son efebos, son jóvenes delgados, es como un interés por ese tipo de belleza. Y a las mujeres las pinta como muchachitos, igual. O sea, hay muchas cosas, no, y hay cosas, hay datos que dicen que, pues eso, no dicen que el Greco era gay, que yo lo veo, él dice ese vídeo porque me parece que creo que hago un bien diciendo eso, porque normalizo una situación que, como ya realmente, como no hay pruebas, las pruebas son, o sea, alguien puede decir que no y tiene las mismas pruebas que tengo yo para decir que sí, con lo cual estamos, pues nada, diciendo nuestras ideas. Pero si analizamos toda su vida y todo esto, pues yo pienso sinceramente que sí. Y me parece que ya digo que se hace un bien social diciendo eso. De hecho, hubo en un programa de televisión un chico que... Es que yo la tele que no la veo, yo veo YouTube y esas cosas, pero me dijeron, te han nombrado en un programa de televisión, que dice, sí, pues un modisto, un programa de la primera, que es un concurso de moda, no sé qué historia. Pues él lo llevaron, hicieron una entrevista a él y dijo, pues hay un youtuber que dice pues que el Greco era gay. O sea, esas ideas que se lanzan al final llegan a no se sabe dónde. Pero todo con investigación, ¿eh? O sea, yo no me invento, que no digo, pues ahora me voy a inventar, pues que Dalí era... No. O sea, yo investigo, miro varias fuentes y digo, pues esto. Y ya está. ¿Y qué? Claro. Miguel Ángel está clarísimo, vamos. Es que... Sí. Es que todo, bueno, la Capilla Sixtina es un gimnasio masculino, vamos. Aquello todos los hombres toman. Que yo lo veo estupendo, ¿no? Que magnífico. De hecho, también hay otra cosa. Sabéis que el Greco tuvo que huir de Italia, o tuvo que huir. Como todo está borroso en esa época, ¿no? Él se vino a España supuestamente para hacer un encargo, pero también se dice, y de esto hay también constancia, de que se peleaba con mucha gente, ¿no? Y cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, hubo un grupo de gente que dijo que aquello, claro, había pintado allí 40 tíos en pelota y esto, que aquello había que borrarlo, que aquello estaba mal y que tal, ¿no? Los catetillos de la época. Y le preguntaron al Greco, y dijo el Greco, dice, ¿tú crees que esto hay que quitarlo, este mural? Dice, hombre, por supuesto, y de hecho yo lo pinto mejor. ¡Bum! Se tuvo que ir de ahí, porque además Miguel Ángel tenía un poder que era brutal. Eso es una de las... Claro, y entre ellos también tendrían sus disputas y a saber. Más cosas. Yo no conocía este museo, ¿eh? Lo quiero ver. Tengo mucho interés. ¿Desde cuánto tiempo lleva? Se inauguró en el 91.
En el 91. Es un museo monográfico de hace muchos años, dedicado a la pintora asturiana de Carlos Quiñones, y la fundación se produce a raíz de la donación que hace la vida del pintor al ayuntamiento, un fondo de dibujos, fundamentalmente parte de pintura, pero fundamentalmente de dibujos que son más de 5.000 dibujos. A más de 5.000, claro. También muy bien la conferencia y el poder del dibujo que consiste en la charla. Luego se complementó con parte de la colección del Museo Joyanos y del Museo de Bellas Artes. Es un museo etnográfico y está organizado por salas que recogen un poco el recorrido temático del artista por orden cronológico y también por géneros y ámbitos geográficos. Aquí en esta sala se dedica a la pintura costumbrista, una visión retomada en el principio del siglo XX, en Carlos Quiñones promueve junto a la historia de la pintura asturiana. En la sala de la derecha tenéis el ámbito de Gijonés, con su entorno familiar y el retrato, que es uno de los géneros que conoce más en profundidad y cultiva con mayor maestría. Enfrente tenemos la relación de Quiñones con Gerardo Diego y el círculo intelectual que se reúne en Gijón a finales de los años 20, lo que le impulsa a conocer otro tipo de corrientes alternativas a la estrictamente realista que está aquí para entonces. Y en la última sala, en la planta de arriba, podéis ver la obra vinculada a la guerra civil. En la planta, que la reviséis, la veáis, porque es una exposición temporal. Se desmonta el día 15 y es la serie de carteles de turismo de Asturias, desde los primeros del Patronato Nacional de Turismo de 1927 hasta algunos de los últimos. Uno de ellos, como el tema del logo del micrófono, sí, ¿no? Sí. Fíjate, ¿sabes qué? Digo, ¿yo por qué no conozco este museo? Porque yo he venido aquí, ¿no? Aquí vine hace unos años y yo cada vez que veo un sitio intento ver todos los museos y todo esto porque me gusta, pero y no lo conocía. Y ahora me estoy acordando de una... Yo te voy a tutear, ¿no? Si no te importa, como directora. Hace unos años hice un vídeo en el que analizaba los canales de YouTube de algunos museos, que si no lo has visto te invito a que lo veas, porque claro, yo decía, vamos a ver, YouTube, o sea, hacer un buen vídeo de algo lo tiene todo, o sea, lo tiene la divulgación, la gente lo tiene en el móvil, ¿cuántos móviles hay? O sea, todos tenemos un móvil, tenemos el acceso así. Y entonces yo me preguntaba por qué los grandes museos, ¿no? El Museo del Prado, el Museo de tal, el CAL de Málaga, todo esto, no tenían buenos canales de YouTube y no se preocupaban de hacer buenos vídeos divulgativos cuando yo entendía que la labor de un museo es la divulgación de la obra, ¿no? De hecho, decía, no es que entonces no vienen, no, al contrario. O sea, eso es como decir, si escuchas una canción, muchas veces no voy al concierto, al contrario. O sea, yo he escuchado miles de veces discos y viene el artista y digo, yo quiero ir y pago lo que sea. La Gioconda. ¿Estaremos hartos de ver la Gioconda? Tú vas a París y vas a ver la Gioconda, ¿no? No, tú no, bueno, tú no, pero la gran mayoría sí va. Quiero decir que yo no entendía por qué se le prestaba tan poca atención a los museos, a la divulgación en redes, en Instagram, eso, que tengan, bueno, aquí tenéis un gran divulgador, lo tenía ahí al fondo, hola, y digo, incluso en la propia ciudad, que pueda hacer este tipo de... Yo creo que te voy a contestar, los grandes museos lo están empezando a hacer, que lo hacen, yo creo que por ejemplo el Museo del Prado tiene una buena campaña de Instagram, de vídeos. Hace poco ha empezado. Recientemente. Sí. Porque yo creo que hasta hace relativamente poco efectivamente los museos no tenían conciencia de la necesidad de ir más allá de la página web. Y la página web todos sabemos que ahora ya es algo absolutamente cerrado, que
Ajá. O sea, que el joviano, bueno, realmente podemos hacer poco, porque tenemos que hacer colecciones, exposiciones, publicaciones, programas educativos, etc. Con lo cual, casi la fundación del Facebook. Es que Facebook está muerto también ya, o sea, Facebook... ¿Quién usa Facebook? Claro, efectivamente, a ti te parece fácil el uso de la cámara, ¿no? Pero no es tan fácil. te recuerdo que yo no sabía encenderla. Yo me compré una cámara, si no, vamos, no esa, de 2.600 euros así, y no sabía ni encenderla. Pero dije, esto es el futuro, esto es lo que tengo que hacer. Y por ejemplo, a mí yo como estudioso del arte, como persona que le interesa el arte, tú no sabes lo que me interesaría a mí, por ejemplo, verte a ti hablar en un vídeo. O sea, que tú, que eras la directora, me dijese, te voy a explicar este cuadro, esto tiene esto, yo lo vería. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O que venga gente y explique cuadros o etapas, o que ponga... Porque al final lo que haces con eso, al subirlo a YouTube en este caso, ¿no? Es que te ve gente del mundo entero, de México, de Latinoamérica, de todo. A veces cuando me preguntáis por correcciones, pues no me has contestado al mensaje, no, digo, pero... Sí, porque te explico. Llega un momento en el que esto, yo lo empecé con Udemy, ¿no? Y claro, yo no pensaba que eso tuviese tantísimos alumnos. Yo tengo alumnos en 90 países, o sea, una cantidad, ya está el nivel de personas que me enviáis vuestros trabajos, y lo hacéis muy bien, pero que es físicamente imposible. O sea, me es imposible. Igual que recuerdo que me pasó con el vídeo de Frida Kahlo. Yo, todos los vídeos que sacaba, ¿no? Contestaba, leía todos los comentarios, ¿no? Y llegó hice el vídeo, y ya me costaba, ¿no? Pero llegó hice el vídeo Frida Kahlo, ¡pum!, lo saqué y empezó. Y me puse, cuando lo saqué, por la tarde, a mirar, a leer. Alguno contestaba, Era en las noches, era por la noche, a las 10 de la noche. Me pongo a cenar, a las 10:30 sigo. No acaba. Las 2 de la mañana, así. Digo, mira, no puedo. Y eso sigue, porque el vídeo, lo que pasa es que la gente te descubre, hay gente que me descubre ahora, viendo vídeos míos de hace 4 años. Dice, ¡hala, pues te he hecho una pregunta en el vídeo de Frida Kahlo! Digo, bueno... Y muchas veces, claro, hay gente que se molesta, pero yo creo que esto la gente lo está empezando a entender ya. Porque dice, te escribí y no me has contestado, que soy tu seguidor, que no sé qué. Y digo, por favor, haz un ejercicio. Mira ese numerito, mira los seguidores. He hecho un cálculo de la gente que me puede escribir al día. Que yo intento escuchar todo, leer todo, pero es que, sinceramente, no me da para leer algunos. Cuando saco un vídeo al principio lo leo, me meto en Udemy, intento, pero ya llevo las 2 horas contestando y digo, no puedo más, y si no, ¿sabes? Y además considero también que los vídeos, ¿no? O sea, están suficientemente bien explicados como para aprender eso. O sea, suscribiros, dar a botoncito de like y nos vemos muy pronto. Gracias.